Hoy vamos a hablar con Manuel. Él es uno de los partícipes del movimiento Rumbo a Gaza, una iniciativa impulsada por personas de diferentes partes de España que nace con el propósito de solidarizarse con la causa palestina y alzar la voz contra el embargo que Israel tiene sobre la población que vive en la Franja de Gaza. Primero, es el conflicto más largo que hoy existe. Es un conflicto desde hace 64 años. La gente tiene que saber que Palestina existía antes que Israel, era el Estado palestino. Palestina era, por decirlo de alguna forma, una colonia británica. Por lo tanto, después de la Segunda Guerra Mundial es cuando se aprueba el Estado de Israel, donde se dice que tiene que haber dos estados, etcétera. La Franja de Gaza es un territorio de 360 kilómetros cuadrados, ubicado en Oriente Próximo, al suroeste de Israel, y que junto con Cisjordania forma parte de los territorios palestinos, bajo ocupación israelí desde los años 60. Desde 2006, Israel mantiene un bloqueo sobre Palestina. En la Franja de Gaza no entran materias primas ni artículos comerciales. A fecha de hoy, de estos momentos, todavía no hay una libre circulación. Un pueblo donde ellos no pueden pescar sus barcos no pueden salir a más de 6 kilómetros. De vez en cuando les ametrallan. No puede tener una vida normal. Hicimos una entrevista a Mayor Zaragoza que él decía: el pueblo palestino no se muere de hambre, pero se muere de pena, en el sentido de que hay una sensación sin ningún futuro. Gente nace allí, es como una cárcel al aire libre, donde tú das vueltas, pero no tienes futuro ninguno. Manuel tiene 62 años, lleva toda su vida en la lucha sindical. Su hijo es el activista Manuel Tapial, que iba a bordo del Mavi Mármara, el barco de la Flotilla de la Libertad que fue abordado por israelíes cuando intentaban acercarse a la Franja de Gaza en 2010 para llevar ayuda humanitaria. La Flotilla de la Libertad es la coalición de muchas asociaciones que, como Rumbo a Gaza, quisieron romper ese bloqueo. Donde hay compañeros de judíos o no judíos, en nuestra propia coalición dentro de Rumbo a Gaza, aquí en España, tenemos compañeros que son incluso con un pasaporte israelí, que ellos no quieren ser cómplices de esas barbaridades. Con los de Estados Unidos, en los Estados Unidos hay una compañera que es de mi generación también, y es una mujer que era coronel del ejército de Estados Unidos, que dimitió y se fue del ejército de Estados Unidos cuando la guerra de Irak. Y es encontrarnos a mucha gente muy plural, pero que a nivel internacional pusimos todos nuestros esfuerzos. Y se han constituido como una iniciativa de la sociedad civil para la sociedad civil, con un mensaje hacia los políticos occidentales. Y explicar cómo nuestros gobiernos europeos, en el fondo que son los que crearon el Estado de Israel, son cómplices del crimen que está sufriendo el pueblo palestino. Tú imagínate cuando se dice hablar de derechos humanos, ahora que estamos viendo lo de Siria y en otros países, si alguien ha vulnerado todos los derechos humanos, es Israel, porque ahí ha habido una limpieza étnica. Ahí se ha ido quitando a unos para poner a otros. Manuel nunca ha entrado en la Franja de Gaza, pero sí ha visitado el campo de refugiados de Sidón, en Líbano, donde viven más de 100.000 palestinos. Personas que salieron en el año 48 y en los campos de refugiados construyen sus casas, porque los hijos luego nacen en el campo de refugiados, los nietos que nacen ahí, y ves a 3 o 4 generaciones desde el año 48 allí sin futuro ninguno, porque nunca podrán volver ya a sus donde nacieron, a sus casas, porque ya las ocupa Israel. El próximo mes de agosto sale de nuevo la Flotilla de la Libertad rumbo a Gaza, con el barco Estela, que sale de países escandinavos y que recorrerá el Mediterráneo hasta llegar a Palestina con un fin. Un barco con bandera de un país europeo, cargado de representantes de todos los países europeos, amparado con todas las leyes internacionales, hacer un recorrido con la bandera de la paz y decir: hasta aquí hemos llegado. Es intolerable que en el siglo XXI un país esté fuera de todas las leyes, de que el pueblo palestino ya es hora de que se le reconozcan sus derechos y que puedan vivir como tú, como yo, como cualquier persona normal, y que puede ir a la escuela sin saber si le van a atacar o no, que la persona puede ir a trabajar sin saber si va a tener en el control el pillan o no, que pueda tener derecho a su casa sin estar asustado si va a venir la máquina y le va a derribar la casa para que luego al día siguiente vengan los colonos. Y es así, podríamos poner 1000 ejemplos. Y aunque se juegan la vida con esta nueva travesía hacia Gaza, Manuel está lleno de optimismo. Siempre pensamos en positivo. La ilusión, la alegría de que merece la pena hacer estas cosas y
y juntarnos, conocernos los pueblos. He dado muchas charlas en los institutos y yo les pregunto muchas veces a los niños, ¿conocéis el Mediterráneo? Sí, sí. ¿Tú te has bañado? Sí. ¿Y tú sabes que el Mediterráneo tiene también otra costa en el otro lado y que hay niños que también se bañan? Oh, y fíjate, y no nos conocemos. Pues mira, lo que nosotros siempre hablamos de tender puentes en las dos orillas del Mediterráneo y eso te da mucha fuerza. Junto con la Flotilla de la Libertad, este año habrá un nuevo proyecto que tratará de romper el bloqueo desde dentro de Gaza hacia afuera. Será a través del Arca de Gaza, un barco construido por personas palestinas, con ayuda de voluntarios internacionales, y que pretende encontrarse con la Flotilla de la Libertad en el Mediterráneo como símbolo de paz. Nothing to kill.